Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro programa barra podcast Magnitud 95. Espero que esta entrega les guste tanto como les ha gustado las anteriores. Ya hemos visto que nos han apoyado con su like, con su, con compartir los videos. Bueno, de hecho se han hecho bastante viral de manera informal, ¿cierto? En el rubro, por lo menos de la ingeniería estructural, y eso nos tiene muy contentos. Nos gusta que este trabajo sea valorado y apreciado. Ojalá podamos seguir dándoles algo que les siga gustando. ¿Ya? Bien, en este programa vamos a tener una invitada, ¿sí? Mujer. Bueno, sabemos que en nuestro rubro hay una cantidad de mujeres bastante menor todavía, pero eso se va mejorando año a año con todas las iniciativas, ¿cierto?, que se generan. De hecho, por ahí en algún momento quizás podamos tener también información sobre el programa Ingeniosas, ¿cierto?, que es este programa que motiva a las alumnas que están en la enseñanza media a seguir carreras esencialmente científicas, que es donde parece que hay menos presencia femenina todavía. Bueno, pues bien, la invitada del día de hoy es ingeniera en construcción de la Universidad Central. Ya tiene alrededor de 13 años de experiencia en proyectos industriales esencialmente y actualmente desarrolla un cargo en su empresa, Hilti. Yo creo que con eso ya más o menos empezaron a hacer una idea de quién es, que trata de conectar la parte académica y normativa, ¿cierto? Lo que ella hace está mucho más relacionado con lo que tiene que ver con fijaciones postinstaladas a concreto, ¿cierto? Los famosos pernos postinstalados, epóxico o mecánico, lo que sea, ¿ya? Y lo que tiene que ver con protección contra incendios, la compartimentación que hoy día se usa. Bueno, dentro de su formación, ¿cierto? Tengo que ha desarrollado 2 cursos en el último tiempo con certificación del MIT en innovación y un programa de economía circular. Bien, se sigue capacitando. Además, ¿cierto? Actualmente cursa, aquí tengo anotadito, cursa el diplomado de diseño, cálculo y construcción en madera de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por lo tanto, es una mujer que está en permanente perfeccionamiento y un poco inquieta, ¿cierto? En lo personal se define como una mujer curiosa, mamá, oriunda de la sexta región y arquitecta y astrónoma frustrada, dice aquí. Bueno, vamos a preguntar de eso, seguramente va a salir en la entrevista. Bueno, aficionada al arte y a la lectura. Bueno, como ven, aquí hay harta versatilidad y no es una persona mayor como las que hemos tenido otras veces, ¿cierto? Bueno, sin mucho más preámbulo, les cuento que la invitada al día de hoy es María de los Ángeles Arce, ¿cierto? Personalmente la conozco hace harto rato. Ella participa mucho en los comités normativos porque es el vínculo entre una empresa proveedora como es Hilti, una empresa proveedora grande y seria, ¿ya? Con el mundo normativo hoy día y tratando de entrar cada vez más en contacto con la academia para generar todos los buenos procesos que requiere la calificación y certificación de los productos que ellos tratan de comercializar. Bueno, espero que les guste esta entrevista y pasamos directamente a ella. Bueno, aquí estamos nuevamente en una entrevista de nuestro programa podcast Magnitud 95. Hoy día tenemos otra invitada, ¿cierto? De las importantes que tenemos acá en nuestro país, que es María de los Ángeles Arce, ¿cierto? Muchos de ustedes la conocerán ya porque participa mucho en normas, ¿cierto? Y algunos los vemos también en las empresas, ¿cierto? Ella trabaja en Hilti en la parte de desarrollo de productos, ¿cierto? Y nos va a contar hoy día un poco cómo son estos procesos de desarrollo de productos, qué cosas uno se encuentra cuando está tratando de certificar un producto y también experiencias que pueden ser buenas o no tan buenas, ¿cierto? Cuando uno está aplicando estas cosas en terreno, porque finalmente, ¿cierto? Todos los productos comerciales que uno indica en los proyectos tienen que ser aplicados de buena forma, si no, la verdad es que no nos funcionan muy bien. Bueno, ¿cómo has estado, María de los Ángeles? ¿Cómo has Oye, estado? súper bien. La verdad que me siento honrada de tu invitación. Tuve la oportunidad de ver a don Pedro en el podcast pasado, una conversación
súper buena, súper interesante. Siempre, bueno, te lo escribía por interno, siempre, qué interesante que don Pedro con su edad que tiene es tan moderno para pensar. Me llamó la atención, así que yo creo que los invitados que estás teniendo son high level, como se dice, así que honrada de que me hayas invitado a buscarlo. Muchas gracias. Sí, pues tenemos que tener aquí, hemos tratado, y a lo mejor hay que transparentar esta cosa, hemos tratado también de buscar mujeres en este ambiente que no solo traerlas porque sean mujeres, sino porque haya algo que preguntarles. Pero es difícil, no es tan fácil, fíjate, ha sido complejo. He hablado, o Mm. sea, hay, pero hay una tremenda diferencia en, las personas que uno puede acudir. Son pocas, fíjate. Yo creo que eso tiene que ir cambiando con el tiempo. Hoy día ya no se sostiene tanto esto de que este rubro sea tan cargado a la parte de los hombres, quizás. Bueno, también ha ido avanzando, es cierto, pero aún Sí. cuesta encontrar mujeres bien Sí, metidas en fíjate tú, este yo ahí ambiente. tengo hartos temas porque a mí me tocó en Hilti, en el desarrollo de mi carrera en Hilti, ser líder de equipo y me tocaba entrevistar para buscar ingenieros para el equipo. Y no me llegaban mujeres, me llegaban puros hombres. Creo que muy poquísimas. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con que nosotros fomentemos que las chicas desde pequeñas estudien ciencia. Hay varias iniciativas, tanto nacionales como internacionales. Yo, de hecho, ahora estoy tomando un curso que Hilti me propuso de liderazgo femenino. Y ahí me doy cuenta con estadística, más que como con discurso, de que realmente hay una brecha importante. De hecho, ahora hace poco lo conversaba el fin de semana con mi marido, hay una premio Nobel de Economía que salió, que es una mujer, que ya hizo estudios referente al tema de la brecha de las mujeres en el tema del empleo. Y al final como que su hipótesis era, oye, aquí no es un tema de discriminación, es un tema porque las mujeres a veces nos toca labores de cuidado y eso hace que tú empieces a frenar tu carrera. Por ejemplo, cuando tú tienes hijos, te sales automáticamente como un año por todo el tema del embarazo, evidentemente, y eso ya genera un retroceso. Pero yo creo que estamos avanzando. Hay empresas que están en función a eso y al menos se han visto buenos avances, pero nunca es poco, siempre hay que pedir más. Sí. Oye, y entrando un poquito a este asunto del desarrollo de productos que tú manejas muy bien, sobre todo por el lado de Hilti, ¿nos podrías contar un poquito cómo es el proceso desde que a alguien se le ocurre desarrollar un producto hasta que esta cosa empieza a generar ensayo, empieza a generar, digamos, puesta en el mercado? ¿Cómo se genera todo eso? Sí, mira, te cuento un poco también de la experiencia que yo he tenido. Yo he tenido la oportunidad de estar casi 11 años en Hilti. Hilti es una empresa suiza, de origen suizo, del Principado de Liechtenstein, que no tenía idea que existía eso hasta que empecé a trabajar en Hilti. Mm, Eh, y una de las razones por las cuales se innova harto tiene que ver un poco con cómo se crea esta compañía, que el fundador, que es Martin Hilty, que Hilty es un apellido, él como que diseñó un tema de estos clavos que tú pones al hormigón con impacto. ya. Y como él vivía en un pueblito tan chiquitito, allá entre Suiza y Austria, la única forma de que él pudiese darse a conocer era que saliera a vender su producto. Entonces metió esto en un autito y se fue con su hermano a promover este tema de demostrar este producto. Y esto nace netamente de una solución, generalmente por la experiencia que yo tengo en Hilti, no sé en otras compañías, pero muchos de los productos que salen vienen de los clientes, por ejemplo, de ustedes, de los ingenieros estructurales, que nos dicen, oye, mira, aquí podríamos mejorar esto, y tú lo empiezas a levantar. A nivel interno, yo soy súper dispersa, entonces como que llego con muchas ideas y a veces me dicen como, frénate un poco, pero hay que hacer casos de negocio también, potenciales, que eso es una parte bien interesante, que es lo que más me cuesta a mí, que es como, ya, esta idea está muy buena, pero ¿cuál es el potencial? Entonces tú tienes que estudiar el potencial del mercado. Por ejemplo, no sé, si lo llevamos al tema de los pernos de anclaje, ya, tema sísmico, ¿cuál es el potencial del mercado? ¿Es solo Chile o es a nivel global? En temas sísmicos es como solo Chile a veces, pero en general hay que ver que sea más a nivel global, y eso tú lo levantas a las áreas ya más comercial y de desarrollo e innovación que están afuera, y ellos empiezan a tomar este tema.
se hacen prototipos del producto en sí, se muestra nuevamente al cliente. A mí me tocó participar en un prototipo que vinieron a mostrar de Suiza, donde hubo que firmar acuerdos de confidencialidad y cosas bien así como extremas. Y de ahí ya el producto se ve bien el potencial y se lanza. Y también hay que ver el tema ya de las certificaciones. Por ejemplo, cuando tú quieres introducir un producto a un mercado, tiene que cumplir con ciertas normativas y reglamentos. No es llegar y vender, oye, se me ocurrió hacer esto y lo vendo. No, hay que adecuarse a lo que son las calificaciones internacionales para que también el producto sea serio, po. Si no, uno termina poniendo cualquier cosa. Pero a grandes rasgos es así, como te digo, a nivel local Chile ha entregado buenas ideas hacia afuera en la empresa que yo trabajo, pero en general las transformaciones vienen un poquito de allá, porque allá es donde está el dinero, allá es donde las empresas invierten en innovación. Y todos estos ensayos, todas estas pruebas que se hacen en general a los productos, estos que se desarrollan acá en Chile, ¿también se hacen ensayos en el extranjero o esos son ensayos más locales, nacionales? Mira, en general nosotros trabajamos mucho con ensayos internacionales, que también es un tema, porque, por ejemplo, me voy a otro rubro, que yo trabajo también, veo toda la parte que es hormigones de fijación, que es lo que nosotros conversamos siempre, pero me toca ver toda la parte de fuego también, de la protección contra incendio en edificaciones. Y claro, nosotros tratamos como proveedores de traer ensayos internacionales, americanos particularmente, que es con lo que trabajamos. También hay europeos, pero trabajamos más con americanos por un tema de cercanía. Y acá la norma es más localista. Entonces te exigen a veces reensayar. El tema es cómo tú explicas afuera a entidades calificadoras gigantes o certificadoras que su producto o su calificación tiene que ser reevaluada. Entonces, ahí estamos en una disyuntiva. Como nosotros somos empresa global, generalmente, como te digo, trabajamos con ensayos de afuera, pero hay cosas particulares que se podrían desarrollar acá a nivel local si es que vemos que hay una necesidad muy puntual del mercado y hay un potencial interesante. Eso se puede hacer, pero todo tiene que estar justificado por el potencial también. Sí. Nuestras normas en los últimos años recién han empezado a incorporar un poco este asunto de la certificación en los productos que usamos. Tradicionalmente parece que no había mucho más allá de el criterio del ingeniero de pedir certificaciones internacionales o no. Ahora recién está empezando a aparecer tímidamente en algunas normas este asunto, ¿cierto? Sobre todo en la parte sísmica. Y claro, las fijaciones que ustedes usan, que ustedes proveen, se usan mucho en los elementos secundarios, cosas de ese tipo, y por ahí parece que empezó a entrar esto de la calificación y certificación. Sí, de hecho hay una historia bien interesante que a mí me tocó empezar a verla cuando entré a Hilti, que es con ACI. Ya. ACI empieza a nombrar los pernos de anclaje. Obviamente ACI se funda en lo que es el perno de anclaje, el preinstalado, que tú sabes diseñar muy bien, y otros también. Y los pernos postinstalados por ahí, por los años 80, quizás 90, los empezaron a nombrar, porque empezaron a ver que había un mercado. Pero ACI como que le dejaba la responsabilidad al proveedor. Así como, oye, comuníquese con el proveedor. Y en el mundo de los proveedores, habemos muchos tipos de proveedores. Unos que tratan de entregar la información y de apoyarlos a ustedes, a los diseñadores. Otros que no tienen tanta esa capacidad. Entonces ahí se empezó a dar cuenta que había que emparejar la cancha. Y ahí es donde empiezan a salir estos como certificados o calificaciones que todos debemos cumplir. Entonces, es lo que nosotros decimos regular el mercado técnico, que es un poco lo que yo hago ahora en Hilti, que no queremos monopolizar el mercado, lo que queremos es que todos compitamos desde las mismas bases. O sea, si yo invierto en esto, que es bueno para la parte técnica, la idea es que todos lo hagan y discutamos en eso. Pero estamos en ese proceso. O sea, por ahí viene un poco el tema de las calificaciones. Bueno, ahora el trabajo que se hizo con la norma que tú llevaste con la 2369, logramos un puntito chiquitito de poner este tema de la calificación de los posts, que creemos que es importante. No trabajó solo Hilti en esto, este borrador se hizo con otras empresas también, pero fue importante. Es algo bien pequeño, pero le puede servir tanto a los diseñadores y como a la gente en terreno también, a pedir este tipo de documentos. Que ahí hay un tema bien interesante, porque ustedes los diseñadores, en este tema puntual de los pernos,
yo creo que estamos bien, ustedes lo hacen bien, especifican bien, no tenemos mayores problemas con las oficinas de ingeniería. El tema pasa que cuando llega el plano a terreno nos cambian los pernos por precio. Entonces, ahí hay un desafío que estamos tratando de levantar, porque es un tema, po. Al final, tú en un mercado te puedes tener normas muy fuertes, que es un pilar súper importante, un buen código, robusto, con experiencia, como para lo que estamos trabajando nosotros, una muy buena ingeniería, ingenieros estructurales o cualquier tipo de ingeniero que siga al pie de la letra esa norma, pero si tienes una instalación más o menos o una construcción más o menos, no te sirven de nada los otros dos puntos fuertes. Y el último punto más fuerte es el tema de la inspección, que también tenemos que tener inspectores técnicos o personas que digan, oye, esto está bien hecho. Entonces, esos son como los cuatro pilares fundamentales que tratamos de trabajar, pero yo creo que en la parte de ingeniería vamos bien, en la parte normativa estamos trabajando para eso, pero lo que es instalación, inspección, tenemos desafíos importantes. ¿Sí? ¿Se ven hartos problemas de instalación en terreno hoy en día o van disminuyendo de a poco? ¿No? Mira, yo cuando empecé en este tema en terreno, era chico igual, no tenía mucha experiencia, entonces tú al final leís lo que te, por ejemplo, tú compras un celular, un ejemplo súper, y tú leís un poco cómo hacer la instalación o cosas. Yo creo que el problema de acá es que no leemos, es como que armamos, ¿cierto? Pasa con los muebles del Sodimac o de Ikea, no sé, como que tú llegás y como por inercia tú crees que el mueble se va a armar solo, no leí la instrucción. Entonces, claro, pues a veces las personas inventan, no, a mí me tocó, eran cosas fuertes, pero yo creo que hemos ido tratando de educar y tiene que ver también con este afán de que las empresas cada día más quieren que sus trabajadores estén capacitados, que es algo súper importante, pero a veces como que no hay mucho tiempo para eso, como que tú vas con una capacitación de una hora, por ejemplo, en pernos de anclaje para instalación, y te dicen, no, tengo 10 minutos. Entonces, ya en 10 minutos tienes que concentrar la capacitación. Pero hay que pujar. Yo creo que no hay que cansarse en promover el tema de la educación en terreno. Y sí, a veces yo te podría decir que de la experiencia que tengo, la mayor parte de las cosas que me ha tocado ver con sistemas Hilti tienen que ver con arreglar problemas que quedaron mal instalados. Ya. Sí, pasa harto, pero es por no leer, ¿ah? Porque la información está disponible. Sí, pues no sé, todos los catálogos vienen completitos, dicen lo que hay que hacer, pero yo creo que hay un tema, como tú dices, de primero no leer y después también el asunto de cambiar producto. Yo creo que, claro, todos los proveedores serios quieren esta línea base. Yo lo he notado mucho, de que Sí, gente muy que, harto. entre comillas, hace la pega con el producto, y casi todos son empresas internacionales, ellos prefieren que exista una reglamentación, aunque sea molesta, pero que exista para que Sí, todos podamos partir de donde mismo. Pero exacto. claro, siempre está el tema del sucedáneo o de algo que se le parece, aunque sea estéticamente, y claro, es más barato y se va a hacer. Tengo también mis ideas respecto a lo barato, que no siempre el que cueste un poquito menos al momento de instalar necesariamente significa que en el largo plazo va a ser una buena idea. Pero es difícil a veces conversar a la gente de terreno de eso. Claro, y Sí, sobre todo con la instalación, como tú dices, porque hay hartos temas cuando vamos a los pernos directamente. Claro, de repente hay gente que dice, oye, ha fallado un perno. Claro, y es difícil esa parte porque cuando se investiga un poco, es raro que falle el perno. Normalmente uno llega a que falló la instalación, exacto. pero nunca el perno. Pero claro, queda una idea en el ambiente de que el producto es malo. Y Sí, esa de hecho cuestión es pasó difícil ahora, competir con eso, po, ¿no? no, es súper difícil. De hecho, ahora a mí me ha pasado con esta gira que hemos tenido, este on tour de la 2369 enfocado en este tema de los pernos, que por ejemplo muchos colegas tuyos odian los pernos mecánicos, los de expansión. Y no, es que fallaron todos para el terremoto. Un día me dijeron, y eran todos Hilti. Yo así como que no, no he visto como un informe de Hilti que no, se nos fue bien en el terremoto, pero bueno. Lo que pasa es que como Hilti innovó en este tipo de tecnología, todos los pernos son Hilti, po. Entonces no hay Son tipo diferenciación. Hilti. Son tipo Hilti, Tipo exacto. Hilti, claro.
Exacto, y fallaron, po. Y claro, fallaron harto los pernos de expansión porque no estaban calificados para sismo, po. Mm. Entonces te llegan containers de otros países, que no vamos a decir de dónde, eh, gigante, mucho más económico, y los ponen nomás, po. Entonces, y se parecen, como tú dices, visualmente. Sí, Y po. ahí viene un poquito la importancia de la especificación, de Ah, cuando tú en oficina logras especificar bien. Pero otra cosa también que es interesante, y aquí voy a sonar de acusete, pero a veces te cambian de terreno y nosotros pedimos que le avisen a usted, a los estructurales o a los ingenieros que están a cargo, mm, pero por cosas de planificación, creo yo, porque tú sabes que en obra siempre los tiempos son el problema y el tiempo es dinero. Entonces hay que avanzar. Entonces falta como esa comunicación más fluida para poder decir, oye, puedo cambiar esto, y ahí nosotros quedamos como los de Acusete porque decimos, ojo, que no es llegar y cambiar ahora con las nuevas normas, pero claro, nos cuesta harto, y como tú bien dices, el primer culpable es el producto. Y es mm, evidente, pues si a ti te falla el celular, el que te vendió el celular es el que tiene la culpa, pues. Pero sí, hay muchas cosas que hay que ir investigando. Entonces, lo importante yo creo, y es algo que también lo he aprendido harto contigo en las conversaciones que hemos tenido, el control documental, de que tú tengas la documentación de qué es lo que colocas, qué es lo que especifica, que tengas los certificados, las calificaciones, porque al final cuando existe una investigación referente, tú presentas esa documentación. Entonces ahí está el tema importante de la normativa, que es como lo que conversamos de lo vigente o lo oficial, con cuál me quedo. Entonces, al final te tienes que quedar con lo más conservador mejor, porque hay que tener todo documentado, eso es lo importante. claro, en la utilización de dispositivos de cualquier tipo, siempre es súper delicado esto de tener la trazabilidad de todo, porque cuando algo falla, casi siempre se corta por el hilo se corta por lo más delgado. Y es, claro, el producto es malo, la tecnología es mala. De hecho, nosotros mismos, cuando falla algo, los materiales son malos. Después uno empieza a darle vuelta y dice, bueno, a lo mejor el diseño también tenía algunas cosas que podía Claro, mejorar, pero eso ya es posterior. Es posterior y queda la idea de que el dispositivo no funcionó. Y ahí eso es difícil sacárselo de la cabeza también. Yo creo que sí, en esto de usar productos comerciales, de hecho, yo creo que hoy día es una práctica súper común, pero también hace años atrás, bueno, yo soy viejo en esto, pero pensemos en 15 20 años atrás, no era tan común especificar productos comerciales. Por ejemplo, las resinas epóxicas era como, mira, y si le ponemos lechada nomás. claro, Entonces la resina no era algo. Hoy día yo creo que todo lo que uno considera por lo menos post instalado, ya uno va al producto comercial precisamente por la certificación y saber que esa cuestión está ensayada y las propiedades son las que uno piensa que tiene. Distinto es la variabilidad de todas estas cosas hechas en terreno un poquito más de manera artesanal. Yo creo que hoy día estamos mucho más abiertos a usar productos comerciales. Ustedes van sí, normalmente a las empresas a asesorar, a contarles sí. cómo funcionan los productos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de contarle a los distintos grupos de trabajo sobre sus productos y en la parte técnica, cómo lo reciben? ¿Son todavía un poco reacios o son bien abiertos a recibir las cosas? Mira, yo creo que también hay una responsabilidad bien importante de los proveedores. Muchos proveedores se han preparado para esto. Antiguamente, no sé si tú te acuerdas, pero te iban a vender, no sé, una bomba, y llegaba el caballero que era el comercial a venderte. Y tú le pedías algo y el ¿Qué hace tipo la no sabía. factura? Claro, exacto. Claro. Pero ahora, por ejemplo, las empresas se han preocupado de tener equipos técnicos. Muchas personas del rubro de la ingeniería, como yo, trabajan en empresas comerciales. O sea, hay una nueva beta de trabajo para los ingenieros, que son estas empresas como proveedoras que tienen sus departamentos de ingeniería. Mira, en general, yo desde los años que llevo haciendo esto en Hilti en particular, yo tengo la fortuna que tengo una marca buena que me respalda, entonces las puertas siempre se te abren. Eh, pero sí cuesta a veces porque, sobre todo en el mundo más técnico que nos pasa, como que no es bien visto que ustedes conversen con proveedores. Es como raro, así como, ¿por qué estáis conversando con proveedores? Por ejemplo, nos pasa mucho en el tema gubernamental. Nosotros como proveedores no podemos llegar a ir a hablar con un ministerio porque está este tema de la ley de lobby, que a mí me parece perfecto, pero no es bien visto.
Pero lamentablemente, y llevándolo un poco al tema del gobierno, la inversión y el dinero está en la empresa privada, y la empresa privada es más rápida. Entonces uno quiere traspasar esa experiencia, pero hay un poquito de limitaciones. Ahora bien, en oficinas de ingeniería yo he tenido la fortuna, y nuestro equipo ha tenido la fortuna, que siempre son bien recibidos. Yo creo que lo que nos juega en contra son los tiempos de diseño, que a veces ustedes están con una carga laboral tremenda, que realmente no hay espacio para escuchar al chico de Hilti que va ahí a hablarles de algo. Pero en general siempre tenemos buena recepción, y nos piden harta ayuda. Tratamos de ser parte como del equipo de diseño, pagado por Hilti, pero ayudar en lo que se puede. Eso era como un poco lo que yo trataba de hacer cuando era ingeniera de campo, era como apoyar en cosas que ustedes no invirtieran el tiempo en buscar fichas, catálogos, sino que nosotros poder apoyar en eso. Y hay varios proveedores que lo hacen, no somos solamente nosotros los únicos. Entonces eso yo creo que ha sido bueno. Yo creo que los proveedores se han ido ganando el respeto, pero por esta inversión que te digo yo que han hecho en departamentos técnicos, en calificaciones, en participar en comités de normas, que también tienen harto que decir. Ahora estamos con varias normas y hay varios proveedores y con comentarios bastante buenos, que yo creo que nos acercamos un poco a que la ingeniería que ustedes diseñan se pueda hacer en terreno tal cual como ustedes la diseñan. Ahí esa es como nuestra labor, creo yo. Yo creo que esa parte, como tú dices, es bien importante, que los proveedores los últimos años se han formalizado mucho en el tema del diseño y la participación en normas. Yo creo que es particularmente importante hoy día que el proveedor entienda que ese es el camino a validar su producto, pero que también tiene que participar en esa validación, en el fondo, para Exacto, poder regular. Muchas veces los proveedores saben mucho mejor que uno qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y cuál es esta línea base que todos deberían cumplir como mínimo. Yo creo que ahí hay harto, ahí hay un espacio todavía a conquistar mayor. Y esto es que la gente también que va a las oficinas a mostrar los productos esté bien preparada. Creo que ha sido un cambio, ¿no? Tal como tú dices, en proveedores de distintas cosas, no solo de este tipo de soluciones y dispositivos. Se daba antiguamente que la persona que llegaba a la oficina era una persona que llevaba catálogos, pero que exacto, no parecía que los hubiera leído. Entonces, había un tremendo problema porque se lo entregaba justo a la gente que quería ocupar el dispositivo y por lo tanto las preguntas llovían. Entonces, exacto. eso yo creo que también ha tenido un avance bien grande. Y esto de dar a conocer los productos, ¿cuál es la vía más eficiente para ustedes? Esto de ir a las empresas. Bueno, Hilti hace de repente charlas, seminarios, congresos. Yo no sé si los otros proveedores lo hacen, pero ustedes lo hacen típicamente, seguramente porque es una marca más internacional. Pero eso funciona bien como para dar a conocer el producto y la seriedad que hay atrás. Sí, y yo creo que es la estrategia también que tiene esta empresa, que parte de esto que yo te contaba, de que el fundador se iba con un autito ahí a mostrar su innovación país por país, que es un poco el modelo de venta directa que tiene Hilti, que es como estar con el cliente. Sí, nosotros hacemos harto evento, pero la verdad que como que lo más potente que tenemos es la fuerza de ingeniería, que es el departamento que tenemos de los ingenieros, que bueno, acá en Chile somos como 14, pero en países grandes como Estados Unidos son muchos ingenieros que andan en las oficinas de diseño, esa es como la principal beta, y los vendedores también, porque nuestros vendedores son como más asesores técnicos también. Hay mucho ingeniero que se va al área de venta, que yo le digo que se van al lado oscuro de la fuerza. Entonces se van al área de venta a mostrar, pero como tú bien dices, con una preparación un poquito más técnica. Y ya cuando hay preguntas, por ejemplo, que son muy técnicas, recurren al departamento de ingeniería. Pero esa es por lo menos la modalidad que hace Hilti. En general hay mucho, también otro proveedor que paga por marketing, por estar en revistas, en televisión. Yo no sé si eso funcione mucho, la verdad que lo desconozco, pero los proveedores que tienen como estos departamentos robustos de ingeniería hacen este tema del uno a uno, de la visita, que creo que funciona, porque al final lo que nosotros tratamos de hacer es generar una colaboración, una confianza. Yo, por ejemplo, de formación, yo soy ingeniero en construcción, entonces yo no te voy a ir a decir a ti, Carlos Peña, cómo se tiene que diseñar una estructura. Tú me vas a decir eso a mí, yo lo entiendo, lo tomo y te puedo decir, oye, mira,
quizás si ponemos este tipo de perno de anclaje te puede funcionar, evaluémoslo, o este tipo de protección pasiva, de acuerdo a estas normativas, de acuerdo a estos códigos, y te voy complementando tu proyecto, pero yo ir a indicarte a ti cómo hacer las cosas es súper difícil. Y si yo como proveedor no cumplo con tu criterio, va a haber otro, y tú te puedes ir moviendo a otros proveedores. Pero es un poco la función del proveedor, de ser como más un partner del que diseña y del que construye. Con la parte del diseño acá a nivel local nos va bien, no nos va mal. Nos falta ser más partner quizás de los que construyen, de algunas constructoras impecables, pero nos falta quizás un poquito más masificar, pero tiene que ver por este tema que tú dices y lo que yo comentaba, que son los tiempos, que a veces no hay tiempo para escuchar temas, temas más técnicos. Entonces hay que avanzar. Entonces ahí es donde tenemos la disyuntiva. Y si los diseñadores necesitan pedir alguna ayuda a Hilti, claro, yo los veo siempre que ustedes van a las empresas, pero también está la posibilidad, me imagino, que se contacten con ustedes, que los llamen, para enviar catálogos, lo que sea. ¿Eso también está como posibilidad abierta o cuesta esa comunicación? No, mira, lo otro que, bueno, estamos en la era digital, po. Ahora está todo online. Nosotros peleamos harto con Hilti en un tiempo para que la página web fuera un poquito más robusta en información técnica y lo logramos. Así que ahora tú puedes sacar toda la información técnica de la página, una página bien amigable también, pero es asequible. Por ejemplo, ahora hay una red súper buena que es LinkedIn, el LinkedIn que tú te subís tus perfiles, cosas, por ahí promocionáis como el Facebook laboral. Entonces funciona bastante. Pero claro, y por ejemplo, el WhatsApp a veces también te escriben directamente. Entonces siempre uno está pendiente a las necesidades que tiene cada proyecto. Y lo otro ya como experiencia personal, eso ha sido una de las cosas más importantes para mí como profesional de trabajar en este tipo de rubro, que es como el asesorar, que uno se mete en todos los proyectos más importantes, pero no firmáis nada. Entonces, como que vas ahí a opinar, tú recomiendas lo que es mejor, por supuesto, pero con una responsabilidad mucho menor. Entonces, y ha sido interesante porque me ha tocado ver desaladora, proyectos de mantención en industria, que ese es un tema bien fuerte. Acá como que no hay mucha oficina que se enfoca en la mantención, como que todos nos obnubilamos cuando vienen proyectos gigantes de inversiones grandes, pero hay poca gente que se dedica a la mantención y por Dios, qué importante la mantención de una planta. Así que, claro, a mí me ha tocado ver harto hidroeléctrica. En el área residencial comercial no me he metido tanto, porque mi formación fue más en el área industrial, pero harta cosa interesante, por ejemplo, el tema que lo hablamos a veces en las charlas que tiene que ver con la corrosión de los pernos, que es algo que no está en el diseño, ustedes no ponen el factor corrosión, fluencia y rotura nomás, po. Pero los pernos se te cortan a veces por corrosión, po. Entonces, ahí tú vas como asesorando en esas cositas que por experiencia las vas aprendiendo, pero es bien interesante porque, como te digo, hemos estado en varios proyectos interesantes y no firmamos. Somos como, nos desligamos un poco de esa responsabilidad, pero se trata de recomendar obviamente lo adecuado y lo que cumpla con las normas locales. Y como bien tú dices en tus charlas, si no está en la norma local, hay que ir a estándares internacionales, que es un poco la idea. Y pues con algo hay que defenderse. Sí, Con exacto. algo hay que defenderse, tal cual, pero hay que defenderse. Oye, y bueno, yo veo que ustedes desarrollaron mucho o se metieron mucho cuando se estaba estudiando la norma, la 3357, que es la de elementos secundarios. Ahí ustedes tuvieron mucha presencia, ¿cierto? Y Sí. con sus productos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Esa es de las primeras normas grandes en las que se metieron harto o habían otras anteriores en que ustedes también tenían una presencia importante? Mira, ahí te cuento un poco la historia de la posición que yo desarrollo ahora. Hilti en los mercados más grandes, maduros, hay estas personas como estos ingenieros con experiencia que se meten a trabajar en normativa. En Estados Unidos hay mucha gente en el área de códigos y aprobaciones que trabaja con la calificación de los productos, pero también ir viendo qué es lo que te van pidiendo la normativa, la actualización. Aquí a nivel local nosotros lo hacíamos un poco como por amor al arte, porque no había como una persona específica. Nosotros sabíamos que había que estar
En ese momento los líderes de ingeniería dijeron hay que estar y empezamos a aportar, porque también acá las asociaciones que cumplen una función bien importante abren mucho más el espectro de las personas que colaboran en los borradores de normas, más que por ejemplo cuando vienen por partes ministeriales, que son un poquito más cerrados. Entonces las asociaciones te dicen, oye, vengan proveedores, vengan ingenieros, académicos, estudiantes. Entonces hacen como un ambiente bien diverso, bien interesante para los borradores. Y ahí se empezaron a meter las personas que en ese entonces estaban en Hilti. Y ya por ahí, por el 2020, ya se nombra un poco lo que yo hago ahora, que soy yo enfocada en este tema, con el tema de la vinculación académica, el desarrollo, como tú dices, de nuevas ideas, de productos, de normas, etcétera. Y ya ahí yo me empiezo a meter fuertemente en esto. Pero siempre ha sido una experiencia interesante porque tú vas con un poco de temor igual, porque tú eres un proveedor. Entonces, no es bien mirado que el proveedor opine de cosas técnicas, porque hay intereses comerciales de por medio, si es así. Pero cuando ya tú te ganas, entre comillas, como una credibilidad y el mensaje es más claro, si al final lo que nosotros queremos es que se construya bien. ¿Duele perder negocios? Por supuesto, pero duele menos cuando lo pierdes con proveedores que son iguales que tú. Duele mucho más cuando los pierdes con personas que no tienen ninguna calificación. Entonces, eso es lo que se trata de regular. Pero son experiencias bien interesantes y yo igual súper agradecida de ustedes, de las personas que más saben, porque son súper como flexibles con el conocimiento y no tienen problema en explicarte y en cómo poder comunicarnos para llegar a un bien común al final. Entonces, en eso yo reconozco mucho a todos los académicos que están también metidos en los comités, que no tienen problema en explicarte, en detenerse, como tú bien decías una vez, o lo decía don Pedro, parece que el de la 2369 mucha gente se metía a escuchar como una clase. Entonces, es bien interesante. A mí me pasa también ahora en la 433, la 430, que se está viendo también ahora, que tú vas aprendiendo y tú dices, oye, mira, quizás desde mi perspectiva como proveedor yo podría aportar en esto, ojo que se viene una nueva modificación de ACI, ¿cómo lo vamos a abordar? Y tú empiezas a poner como temas un poquito menos de diseño en la parte normativa. Así que yo creo que ese ha sido como el aporte en general nuestro. Oye, me gustaría preguntarte de cosas quizás más personales, porque tú eres bien conocida en el ambiente, ¿cierto? La gente que trabaja en estas empresas grandes te ubica porque tú vas normalmente a ofrecer charlas, capacitaciones, información general de los productos y asesoría. Tú llevas hartos años en esto. ¿Cómo fue este avance de entrar, digamos, a Hilti y ir avanzando en la dirección de ahora estar ya de manera muy independiente al interior de la empresa y haciendo, digamos, tus propias cosas, que ya me imagino que es mucho más cómodo ahora con pedir menos permisos quizás para llevar tu parte? ¿Cómo ha sido ese avance? ¿Qué camino Oye, seguiste ahí? es bien, no sé, bueno, yo encuentro que mi historia es entretenida porque yo entré a estudiar a partir de la base que a mí siempre me gustó la física y la matemática, pero me gustaba harto el arte también. Soy como una artista frustrada. Me gustaba mucho eso. Entonces, cuando uno sale de cuarto medio, la verdad que yo no cachaba mucho para dónde ir, po. Entonces, en esta como ganas de buscar mi futuro, dije voy a estudiar un técnico primero, porque no tenía claridad de lo que quería, y me metí a estudiar dibujo arquitectónico y estructural. Y me Ya. titulé a los 21 años, súper chica, po. Y me metí a trabajar en la planta de aguas servidas La Farfana, en el departamento de mantención. Me tocaba ver toda la parte de las reposiciones de la planta para que la planta siguiera funcionando, esta modernización, cambiar bombas y cosas así. Y ahí aprendí, pero mucho. Por eso te digo que para mí la parte de la mantención es como súper relevante por esa formación. Bueno, ahí me di cuenta como que era muy chica y quería estudiar otra cosa y me metí a estudiar ingeniería en construcción. Y ahí cuando estaba en el periodo de la ingeniería en la central, no tenía tesis, o sea, típico alumno que no sabe qué Sí. va a desarrollar en su tesis, algo no ha pasado. Y un profesor me dice, oye, ¿sabes que mi profesor era el gerente de ingeniería actual de Tecnofast? Me dice, ¿sabes que yo fui a una charla de Hilti
que yo no tenía idea quién era Hilti, nunca lo había escuchado en mi vida, Claro. y me presentaron un perno mecánico. No tenía idea que era un perno mecánico, nada, porque en la universidad nadie nos pasa en este tema. Y me gustaría verle una evaluación técnica comercial de poder reemplazar por un producto que yo uso en estos hoteles mineros, que son de 3 pisos. Dije, ya, lo voy a tomar, po. En ese intertanto yo me aburrí de la planta La Farfán y me fui. Y me fui a Tecnofast. No por el profesor, como que entré por otro lado, fue como bien loco eso. Y ahí con el profesor y el jefe de ingeniería ahora que tiene Tecnofast, que es Alberto San Martín, dos profes que yo les tengo mucho cariño, me empezaron a ayudar en esto. Y empezamos a reunirnos con Hilti y ahí empecé a conocer Hilti. Y mientras estaba en este estudio, me junté con el gerente de ingeniería de ese entonces de Hilti, que es Alejandro Díaz, y me acuerdo que Alejandro me expone el tema de los pernos de anclaje. Y me hace una exposición súper técnica, fuerte, con ACI 318 bajo el brazo. En Hilti yo tuve que ir como estudiante, que él justo había dado esa presentación en la Chile, los alumnos de ingeniería civil, de pregrado. Y yo como que lo miré y dije, hoy me encantaría ser como él, como saber esas cosas. Y de ahí como al mes me llamó Hilti, pues me dijeron, oye, me gusta tu perfil con este afán de introducir más mujeres al rubro de la ingeniería. Eh, y hablamos con el profesor porque no querían que fuera como hoy, la llevamos, se la robamos. Y mi profesor dijo, llévensela, es muy buen elemento. Gracias, profesor, por dar buena, claro, ahí me comentó buenas cosas. Y me fui, po. Y ahí entré a Hilti por eso, por un perno de anclaje mecánico con mi tesis. Me titulé estando en Hilti y ahí empecé. Te estoy hablando del 2013, harto tiempo ya atrás. Y ahí me pasaron cartera de clientes de ingeniería y estudiar. Yo creo que soy una agradecida de personas como tú que te dan el espacio de recibirte. Me acuerdo que tú me hacías preguntas súper difíciles y yo llegaba a estudiarlas y todo el tema. Entonces aprendía mucho. A mí me encantaba cuando me tocaban preguntas bien complicadas. Que tú en ese entonces estabas en Worley, po, y Worley Sí. había gente muy preparada. Te hacían preguntas difíciles. Entonces me tocaba, me acuerdo, ir a Meta Control, que también era una oficina súper técnica. Entonces ahí había que estudiar antes de ir, pues no podía llegar ahí sin saber nada, pues. Y ahí me empecé a preparar. Entonces, muchas de las cosas que yo ahora veo, comento, también son formadas por ustedes, por los ingenieros que me dieron espacio, me explicaron cosas, yo podía ir aportando, y ahí te vais formando. Entonces, al final, entre artista frustrada, astrónoma frustrada que te puse por ahí, quizás también soy como una ingeniero civil y frustrada, pero soy muy curiosa, entonces me gusta mucho aprender de todo un poco y entender las cosas. Y ahí, como te digo, usted y muchos más me han ayudado harto en este proceso de entender la parte estructural, que no la entiendo todavía porque es un mundo, pero al menos creo que puedo conectar bien con lo que nosotros podemos aportar a ustedes. Por ahí me compré un libro de don Tomás Gendelman que lo estoy leyendo, así que siempre ahí estudiando y leyendo cosas raras. Sí, don Tomás va a aparecer en una de estas entrevistas también. Ah, Bueno, buenísimo. para transparentar las cosas, estas cosas se graban cuando se puede. Entonces, yo no sé si don Tomás ya apareció o va a O va a aparecer. aparecer, No lo tengo claro. claro todavía. Un problema de tiempo-espacio hemos tenido, pero no importa. Pero esa es como mi historia de cómo me he ido formando. Y bueno, ahí también te puse como de lo curiosa que soy, he hecho algunos cursillos por ahí, me metí ahí en el MIT a hacer un programa que tienen para profesionales, bien bueno la verdad. Yo iba con cero expectativas, así como, hay una cuestión online, pero súper bueno. Tuve clases así como con profesores directamente de economía circular, que también es algo que me gusta mucho, el tema de la sustentabilidad en la construcción, es algo que me interesa. Y ahora congelé el diplomado de madera de la Católica porque me cambié de casa este año, así que no le pude dar mucho foco, así que ya el otro año sí o sí lo tomo y ahí está todo el tema que hemos conversado de la madera, porque es algo nuevo que se viene y que hay harto que ver ahí, así que Es está algo que ha interesante ese estado tema, en segundo plano durante mucho tiempo claro. y sin ninguna razón en realidad. Bueno, dependiendo de dónde esté uno en Chile, ¿cierto? Para el sur se ocupa mucho más madera, pero es un material muy bueno, muy noble y aquí es raro ese fenómeno que se da. Uno va a los países desarrollados y todas las casas son de madera, incluso edificios bajos, pero aquí no, aquí es raro encontrar cosas de madera. Todavía como que la madera es para la cabaña de Sí. la playa.
Ah, Sí, o para la mediagua. Es ah, como un tema cultural. sí. De O algo hecho, a mí me arquitectónico, pasó, bonito nomás, pero sí, sí, pero como no es resistente, no es la casa sólida, de hormigón claro, armado. sí. Sí, igual a Ah, mí me pasó con este tema del curso que hice de Economía Circular, que Latinoamérica tiene un tema cultural fuerte, por ejemplo, en el tema del reciclaje. Nosotros estamos viendo la opción de tener herramientas reutilizables, o sea, por un tema de contaminación, etcétera, de que tú poder quizás armar nuevos equipos con productos que tú vayas recolectando de los que ya no te sirven. Claro, en Europa como que tienen más claro ese tema, hay gente que no tiene problema en usar cosas y pagar por eso, que aunque sea usada, pero acá no, po. Acá como quizás todavía somos medio subdesarrollados, como que tiene que ser lo nuevecito de paquete, si no, no vale. Entonces, tiene que yo creo que brillar. con la madera, claro, tiene que brillar. Como que con la madera pasa algo similar, como que si tú no tenés tu casa como sólida, robusta, no es como real. Quizás como el sueño ese de los 90 porque la casa propia, el hijo en la universidad, era esa construcción de sueño que hay que romperlo un poquito, pero yo creo que es más que nada un tema cultural, más que un tema técnico. Y lo más difícil es romper con la cultura, pues, más que lo técnico. Y Entonces no, ahí hay un bueno, desafío importante. las costumbres son las que nos tiran para Uf, atrás. exactamente. Entonces, pero se vienen buenas cosas. La Católica está haciendo hartas cosas interesantes con madera, la UdeConce también. Entonces, para mí eso fue, el otro día cuando escuchaba ahí a don Pedro, me hizo como volver a toda mi formación. Y por Dios, qué importante el tema de los profesores. Yo creo que los profesores a uno lo marcan. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la física y la matemática porque en el colegio tuve excelentes profesores que te motivaron a eso. Mi hermana, por ejemplo, no le gusta mucho la matemática porque el profesor era medio pesado, entonces como que los alejó de la ciencia, pero pasa mucho eso y ahí las academias tienen harto que decir en este cambio cultural y técnico, así que se valora que las universidades inviertan en eso. Sí, el tema universitario está siendo un tema hoy día de cómo se lleva todo este know-how que tiene la universidad un poco más a la práctica. Aquí en Chile tenemos una separación que es demasiado potente, que en algún momento va a haber que acercarse, por las buenas o por las malas nomás, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte así. No, yo te ¿No? Y quería preguntar bueno, estas preguntas uno no se sí. las hace nunca al hombre, pero tengo que hacerle igual. ¿Cómo, Ya, cómo dale. se compatibiliza todo esto? Porque tú trabajas a tiempo completo, ¿cierto? Y te tomas el Sí, tiempo de estudiar y hacer un montón de otras cosas. Siempre te estás moviendo más allá del asunto de la pega. ¿Cómo se compatibiliza eso con los niños, con la vida personal, ¿cierto? Con ser mamá. Imagino sí. que siempre para las mujeres es una carga un poco más grande, a pesar de que uno como papá de los niños siempre trata de aportar todo lo que puede. Hay una carga que no sé si es social o de costumbre, siempre más hacia las mujeres, que a veces en los trabajos no se entiende bien también. Entonces, ¿qué, Sí, qué, qué preguntas. experiencia tú has tenido en esa dirección? No, preguntás a buscarlo. Mira, yo he tenido la fortuna, me considero privilegiada porque cuando yo fui mamá de Aurora, fue el 2018. Soy súper mala con las fechas, se me olvidan las fechas, los cumpleaños, todo. Tengo la opción o la fortuna que estoy en una empresa que es bien como family friend. Entonces, Hilti en ese sentido, full apoyo. Yo volví, y esto es algo súper personal, y yo tuve depresión postparto después de Aurora. Me bajó una depresión, no era tan severa, fue leve, la traté rápido. Tuve la oportunidad de pagarme un psiquiatra y un psicólogo, que es algo no menor aquí en este país, porque es carísimo. Yo tuve ese privilegio. Y a mí me bajó un poco este tema porque yo perdí a mi mamá el 2011 de cáncer. Entonces, cuando uno está embarazado hormonalmente, uff, todo feliz, pero tú tienes a tu hijo y bajas así las hormonas, hay un tema que me explicaba la psiquiatra. Entonces, todo lo que no está resuelto como que vuelve a salir. Entonces, ahí me bajó como este tema de la sobreprotección a mi hija y tomé terapia y volví a Hilti y fue fundamental el apoyo de mis colegas. Porque obviamente yo me sentía culpable por volver a trabajar, po, pero quería también, porque yo soy profesional, entonces yo que no sirvo para estar todo el día en la casa. Valoro mucho ese trabajo porque es un trabajo pero increíble. Pero yo desde los 18 21 años que salí de mi casa y estoy acostumbrada a ser independiente. Y ahí mis colegas fueron fundamentales. Por ejemplo,
mi líder de ese entonces, full apoyo. De hecho, el equipo que yo tenía a cargo en ese entonces era líder de equipo, los muchachos me decían, oye, son las 4:30, ya tienes que irte a ver a Aurora, me traían a la casa. Entonces yo creo que mi vida fue fácil porque tuve un entorno laboral que me acogió con esa nueva yo. Porque uno cuando es mamá cambia, eres otra persona. Sí, Y compatibilizar es duro, pero insisto, yo la he tenido fácil porque la empresa nuestra es de horario libre, flexible. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy contigo, tengo un par de reuniones, voy a buscar a mi hija al colegio, almuerzo con ella, la dejo en el after, si yo no puedo está mi marido. Entonces, las empresas cada día más, las que son más modernas, están teniendo esta flexibilidad laboral con el tema de los niños. Y sí, pues siempre falta tiempo buscarlo. Uno se mete en muchas cosas. Por ejemplo, yo estoy hace rato que quiero hacer un máster y no me meto por tiempo, porque digo, hoy Aurora tiene 5 años, me necesita, los tiempos de las tardes son que estoy con ella, hay que hacer tareas, que estudiar, que está aprendiendo a leer. Entonces, hay que dedicarse a eso, pero lo veo como una inversión. Digo, ya, voy a tener esta inversión de tiempo con ella estos años y de ahí ya me dedicaré a lo mío más en particular. Entonces, por eso también, algo que nos ha ayudado harto, sobre todo a los que tenemos esta vida, no solo mujeres, porque los papás ahora son bien presentes si lo miramos a años atrás, sí, son estos temas de este estudio online, de estas cosas que tú podés tomar desde tu casa, te encerráis. Entonces, este tema que se abriera un poco la educación a distancia, yo creo que es súper bueno, sobre todo los que tenemos vida familiar compleja. Entonces, ayuda en ese sentido. ahí hubo un cambio súper grande entre, bueno, antes y después de la pandemia. Yo me acuerdo que antes de la pandemia, bueno, yo ya tenía muchas reuniones online, pero todavía estaba la educación muy enfocada en lo presencial, que no voy a decir que Claro. es mala, porque el vínculo de Muy mirarse buenas. es diferente, pero las ventajas que puede tener una educación online y también un trabajo online son súper grandes. O sea, solo desde el punto de vista del tiempo, ya es un Sí, tremendo avance y quizás solo por eso ya empieza a ser un poco más interesante. Y en la educación, claro, hoy día la educación online, antes era muy mal mirada la educación online, pero hoy día sí, sí, me hay acuerdo. programas, como tú dices, muy importantes, cursos interesantes que se hacen online y Sí, pues, uno puede acceder incluso a cosas de afuera que son muy potentes y que de manera presencial sería casi imposible. Yo creo que ahí ha imposible. habido un tremendo cambio, que es un cambio de mundo que no sé si es mejor, no sé si es peor, pero es. Y al Sí, parecer en lo laboral ha sido un aporte. sí. Yo creo que lo híbrido es lo mejor. Sí. Me gusta a mí el modelo híbrido porque como tú bien dices, por ejemplo, a los chicos de pregrado, yo creo que es súper interesante que vayan a clases presenciales porque hace todo este tema de la conexión y el tejido social. Para los niños también, la pandemia fue horrorosa para los niños porque tenemos retrasos en hablas, tenemos retrasos en aprendizaje, el CIMSE, tuviste cómo salió, Sí. entonces fue nefasto el tema de la presencialidad. Porque uno como papá tampoco puede abarcar todos los tópicos que les pasan en un colegio o en una universidad, po. No, Entonces, imposible. No, no. posible, más con el Además que uno no trabajo. quiere. ¿No? Sí, ya tenéis muchas cosas en la cabeza como para potenciar otras. Pero el tema híbrido funciona, sobre todo para los que somos papás, es maravilloso. Por ejemplo, que tú podáis decir, oye, voy a buscar, para mí es un regalo yo poder ir casi todos los días a buscar a mi hija Mm, porque en esas interacción de 5 minutos que yo la veo salir, sé cómo le fue, qué le pasó, si lloró, no lloró, si se cayó, si peleó con alguien, todo. mm. Entonces, eso es algo que tratamos con mi marido de no perder. Bueno, a veces no se puede por temas puntuales, pero ahí nos coordinamos entre los dos. Pero así es un poco el tema, cómo nos organizamos. Y como te digo, lo híbrido ha sido... Yo siempre en Hilti tuve como esta facilidad, porque los suizos como que te ponen objetivos. Entonces no es como, "Ay, tienes que cumplir con un horario laboral". Tú tienes un horario determinado, pero tú tienes objetivos. Si tú quieres ir al doctor, es tu tema. Si tú quieres ir a hacer otra, es tu tema, pero al final te piden el objetivo. Y yo creo que para allá hay que ir, porque tú te aprendes a autogestionar al Yo final. creo que con el tiempo esta cosa ha ido para allá. En la pandemia, bueno, fue para los dos lados, ¿cierto? La gente, eh, yo soy un poco duro en esto, pero yo creo que la gente que se adaptó siguió y el que no se adaptó se fue. Se Sí, cambió, sufrió mucho,
y sin decir que sea bueno o malo, porque no lo sé, pero sí hubo un proceso en el que cada uno vio lo que podía hacer y lo que no. Entonces, Exacto, desde ese punto de vista, claro, el que quedó con trabajo online o trabajo híbrido, ya per se a mí me parece que son personas que trabajan más por el objetivo, porque ya el exacto, conteo de horas no tiene ningún sentido cuando uno está en su casa. En general, la gente que consigue el objetivo en realidad gastará incluso más horas. No sé si eso claro. está bien o mal, pero sí es una forma distinta de enfrentar el trabajo. Eso yo creo que Sí, quedó absolutamente establecido. Probablemente hay mucha gente que le sigue pareciendo atractivo ir a la oficina a trabajar, pero también pienso que hoy día está el espacio para ambas cosas, para el que quiere claro. ir a una oficina y para el que no quiere ir y es capaz de entregar los trabajos en fecha y en forma, de buena forma. Yo creo que No, y eso tiene que ver con, fue... sí, tiene que ver con las personalidades también, pues no todos somos iguales. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta estar desde la casa por este tema de la coordinación con mi hija, pero igual a veces me gusta ir a la oficina. Yo voy casi todas las mañanas a la oficina. Hoy día no fui porque tenía estos temas que te contaba antes justo del Claro. colegio de mi hija y otras reuniones, pero en general trato de ir casi todas las mañanas a la oficina, pero en las tardes estoy desde la casa. Pero hay otras personas que quizás producen, pero cuando quiero producir, me quedo en la casa, porque ahí como que te concentras. En la oficina uno va, conversa, te metes a reuniones, entonces, claro, inviertes más tiempo en otras cosas, pero cuando ya hay que hacer presentaciones, estudiar, no, en la casa me funciona mejor a mí. Bueno, Jimena Entonces, también me dice, mi señora que trabaja esencialmente online, me dice, claro, cuando va a la oficina, me dice, chuta, que no tengo tiempo para ir a la oficina porque tengo muchas cosas que hacer. En la y oficina pasa. cunde menos, cunde menos. Claro, y lo otro que tú preguntabas, sí, pues nosotros las mujeres como que mentalmente nos cargamos más de pega. Porque, por Sí, ejemplo, absolutamente. tú estás acá y hoy hay que ir a esto, al supermercado, y empezáis, ta, 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 ta. Entonces tu ratón mental, por un lado, está preocupado de la casa, del trabajo, de los niños, pero fíjate tú que igual ahora yo lo veo con mi marido en particularmente, él también tiene sus ratoncitos mentales, po, porque al final hoy en día en las nuevas estructuras de matrimonios que tenemos, yo creo que a ti te pasa también con tu señora, uno tiene roles distintos. Entonces, por ejemplo, yo soy muy buena para preocuparme de cosas, de detalles, por ejemplo, ¿no? Que Aurora tiene que llevar una foto de la familia o que tiene que llevar un peluche y cosas que te van pidiendo en ese chat que todos queremos tanto del colegio. Y mi marido, por ejemplo, es mejor para ayudarla, no sé, con estudiar matemática o a leer un libro. Entonces, y ahí tú te vas como compartiendo el rol. Yo, por ejemplo, en mi casa no soy buena para cocinar, eso lo hace mi marido, pero a mí me encanta limpiar. Y empezáis como con esos roles diversos. Antiguamente uno veía que la mamá era la que hacía todo, po. El papá como que era proveedor. Mi papá en este sentido es un tipo bien autosuficiente. Le tocó, porque mi mamá como falleció, le tocó a él hacerse cargo de la casa. Pero en general antiguamente sí, pues la carga de la casa y de los niños era más enfocada a la mujer. Pero ahora con estas generaciones nuevas ya va cambiándose un poco. ¿No? Con este asunto del híbrido o derechamente online, eso se permite, ¿eh? Yo, bueno, yo no sé si la gente sabe, pero claro, cuando yo me fui de Worley, que me fui a estudiar, ya empecé a tener una vida absolutamente online. Y claro, yo voy a buscar a los niños, los tengo que llevar al dentista o al médico o a todas esas partes. Y claro, yo tengo todo ordenadito en la agenda y eso empieza a Sí, tener también para uno el mismo peso que otras cosas. Por ejemplo, tener una reunión con un cliente a tal hora, claro, y a la hora siguiente quiero buscar los niños y hay que hacerlo, porque al final todo te quita tiempo. Ya no tiene exacto, tanto que ver con que algo es más importante que otro, porque todo hay que hacerlo igual. Entonces, en ese exacto. sentido, claro, uno también se va ordenando de distintas formas. Yo me acuerdo que al principio, y esto quizás es personal, pero yo era bien cuestionado por este asunto de no encontrar un trabajo a tiempo completo y Claro, que es como lo preocuparme por los típico que niños. Era raro, pero hoy día yo creo que no es tan raro porque también la sociedad va exigiéndole a los dos un poco más de presencia. Entonces, exacto. yo creo que está En bien. eso una de las cosas buenas que dejó la pandemia yo creo que fue eso. Por ejemplo, a mí me pasaba en pandemia que claro, nosotros estábamos como con este trabajo más oficial, todas las reuniones, por ejemplo, lo que tú me preguntabas, cuando yo iba a oficinas de ingeniería, todo eso se transformó en virtual, Claro. desde las casas,
y empezaste a tener como una conexión más cercana con tus clientes, entre comillas, porque estábamos todos en la misma, po. Yo estaba con mi hija en brazos, a veces estaba dando, me acuerdo, no sé, pues charlas de roca, de anclaje a roca, y todos los ingenieros de X oficina con sus hijos ahí saltándole, y al final uno aprendió a no cuestionarse eso, porque antiguamente era como, oye, pero ¿cómo? Los niños control. No, los niños son niños, los niños gritan, los niños lloran, y es parte Pasó a de, haber po. una normalidad en eso. Sí, yo también Sí, me acuerdo, yo mismo al principio de la pandemia, bueno, mi hijo Camilo, que tiene autismo, no le hace caso a nadie. Entonces al principio entraba, se pasaba por aquí atrás y a mí me incomodaba mucho, yo me acuerdo, me sí, enojaba. Hoy día, cuando lo hace, es como el Camilo ya se va a ir sí, y no sí. pasa nada, y no pasa No, no pasa nada. nada. Y también uno es capaz de aceptarlo en otras personas sin ningún tipo de complicación, o sea, que, no sé, pues, pasa el niño por atrás o pasa un gato a veces, o pasa Los lo que gatos, sea, dejarles todo a los gatos. y, y es la normalidad, Sí, no es algo malo. Yo creo que ahí también se avanzó harto en lo que le llamo yo es como un poco romper la apariencia de una exacto. seriedad o formalidad que nunca existió realmente. De Que que lo al que uno final entrega es el discurso, pero la apariencia se pierde un poco ya. sí, y al final el fin de nosotros, de nuestro trabajo, es, por ejemplo, si yo te apoyo a ti con un proyecto estructural que estás viendo, el fin se va a cumplir igual, te Camilo atrás, te Aurora saludándote, que le encanta saludar a la cámara, se va a cumplir igual, pero es parte de nuestra vida. A mí lo que me ayudó mucho también en la época de pandemia, que fue un video que hicieron nuestros líderes de Hilti, que fue súper bueno, que como que nos encerramos y nos mandaron un video de la nueva normalidad, no me acuerdo bien cómo era el título, pero salían, por ejemplo, los directores, nuestro gerente general, no sé, barriendo en la casa, lavándolos y tomando col. Entonces como que relajaron ese tema. Y, pues, Y ahí como que uno dijo, ya, para allá hay que ir, porque si no te volvías loco. Yo me acuerdo que en ese entonces mi marido estaba con un máster de ciencia de datos, con trabajo, yo igual, Aurora en la casa de 2 años, que no pescaba nadie también. Entonces, yo creo que los que sobrevivimos a la pandemia juntos como pareja, somos pocos, porque varios sufrieron porque fue súper fuerte ese tema, súper no, fuerte. tremendo. Pero yo creo Sí, que esto se estabilizó. No sé sí, si para bien o para mal, pero se estabilizó. Y ahora ya sí. podemos hacer eso. Por ahí hay algunas empresas que todavía exigen el trabajo presencial. A mí eso me choca un poquito, no porque lo encuentre malo, sino porque ya me quedé con esta idea de que puede ser que sí, pero también puede ser que no. Ambas cosas también. Ambas No, cosas. y aparte, Carlos, por ejemplo, yo tengo también la fortuna de que el colegio de mi hija está acá al frente de mi casa Ya. y mi trabajo está a 2 estaciones de metro. Mm, Entonces yo me puedo mover bien. Pero, mm, por ejemplo, cuando tienes personas que trabajan en Las Condes y que viven en Puente Alto, que se sí, demoran 2 horas por taco, porque no es tan lejos, sino que es por los tacos, en llegar acá a trabajar y le exige esa presencialidad, siendo que hay niños de por medio, tiempos de traslado, es una tontera al final. Entonces, lo que se puede hacer presencial, perfecto. Otro ejemplo, los comités de INN. Antiguamente, cuando era presencial, ¿cuántas personas llegaban? no, ese cambio costó, pero era por los procedimientos rígidos que tenían. Yo me acuerdo Sí. que, bueno, ojalá no me esté viendo por ahí Emilio, hola, pero era complejo, los procedimientos eran súper exigentes. Y yo me acuerdo que cuando me quise traspasar a online, lo primero fue, ya, pero es que tú tienes que estar acá en las oficinas de INN y los demás pueden estar online. Yo, ok, Claro. sí, pensando en no cumplir, pero ya, ok. Y después no, es que tienes que usar la cuenta de INN, que tenía todo el sentido, pero había que pedirle no sé a quién para que coordinara. Entonces rápidamente yo empecé a coordinar con mi cuenta de Zoom, a quedarme donde estuviera para hacer. Y claro, el comité fue creciendo de a poco porque también el resto de la gente se le hacía más fácil. O sea, desde los que están fuera de Santiago, que no tenían ninguna opción, ahí empezaron a Exacto. ser Sí. digamos, un asistente o un miembro del mismo valor que todos los demás. Exacto, Y bueno, sí. la gente que estaba acá en Santiago también, o sea, ninguno quería ir. Sí, esa era la verdad, nadie quería ir. Entonces, los comités empezaron a crecer y se empezó a dar esta dinámica hoy día que también permite
que me parece que está bien. Gente que quiere estar para escuchar las discusiones, no Exacto. necesariamente para intervenir, pero para estar al día, para aprender, y mientras no moleste, a mí me parece absolutamente legítimo. Todo eso lo Sí, logramos en pandemia, sí, es súper un bueno. avance. Sí. Y de hecho, yo no tuve la oportunidad de participar presencial, pero por lo que me cuentan algunos que sí, es más eficiente, porque tú estás las 2 horas, se trata de avanzar, a veces las discusiones se alargan, hay una regla que es levantar la mano, se escucha a todos, como bien tú lo haces cuando eres secretario, pero se van cerrando puntos. En la parte presencial es más como camaradería, como que es más lobby, se come más galleta, lo cual no es muy sano. Sí. Entonces, en eso ha ido ayudando. Hay cosas que sí, que yo creo que online funcionan súper bien. Y como tú dices, la presencialidad es buena, pero hay que ver dónde y cuándo. Y con eso se cumple. Pero fue un buen cambio, yo creo, sobre todo llevándolo un poco a lo que, bueno, tú también tienes 2 niños, a lo que es la organización familiar, sirve mucho este tema de estar híbrido. En algunas sí, en otras no, y vamos moviéndonos. Uno tiende ahí a arreglarse como puede. Claro, sobreviviendo. Bueno, pues María de los Ángeles, te agradezco tu tiempo, te agradezco que hayas aceptado esta invitación para que la gente conozca, ¿cierto?, el trabajo que hacen los proveedores también en desarrollo de productos y para que te conozca a ti también, pues. No sé si hay algo más que quieras decir antes de que cerremos. No, más que todo, gracias Carlos por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo. Hemos arreglado el mundo varias veces. Yo creo que lo vamos a seguir haciendo por ahí. También gracias por las colaboraciones, por las ayudas que nos has dado. Creo que eso es súper importante, incentivar también a otros ingenieros con el conocimiento tuyo, que se acerquen a nosotros, que nos abran las puertas, porque como tú bien dices, trabajando en esta sinergia podemos lograr cosas bien interesantes para lo que es la ingeniería y la construcción nacional, que yo creo que todos queremos que avancemos en eso. Y lo otro también felicitarte por estas iniciativas, creo que te vas adecuando a las nuevas generaciones. Insisto, la entrevista con don Pedro fue una entrevista súper buena, la recomiendo si es que no la han visto, y que acerca también a los jóvenes, porque hoy en día los muchachos más jóvenes se informan por podcast, por TikTok, o sea, es increíble, pero es así. Ya la lectura o los libros como lo hacíamos nosotros no es lo que se lleva hoy en día, y hay que acercarnos. Es como mi marido tiene una frase, o te unes o desapareces. Entonces hay que ir buscando las formas de ir entregando contenido técnico a los muchachos más jóvenes y motivar a las chicas que sigan estudiando ciencia e ingeniería, que las que habemos somos muy buenas, humildemente. Yo todas las ingenieras que he conocido, impecables, todas las muchachas, así que seguir en eso nomás. Así que muchas gracias, pues, Carlos, por este espacio. Ya, pues, muchas gracias a ti y nos vemos quizás en otro de estos programas. Ya. Que les vaya bien, nos vemos. Chao. Chau. Bueno, finalizamos la entrevista a nuestra invitada, ¿cierto? Espero que les haya gustado. Si es así, les pido que dejen su like, compartan esta entrevista y nos ayuden a difundir estos contenidos en la medida que ustedes lo estimen conveniente. Trataremos en próximas entrevistas o entregas de este programa de contar también con más mujeres. Es importante que tengamos la visión transversal de la gente que participa de este rubro, ya sean eminencias, ¿cierto?, como las que hemos tenido en algunos programas, también la mirada femenina y también de todo el espectro de profesionales que participan en nuestro desarrollo, ¿cierto? Desarrollo de trabajo de la ingeniería estructural. Por lo tanto, vamos a tratar de diversificar también estos temas. ¿Ya? Bien, nos vemos en la próxima entrega, que esperamos que sea en 2 semanas más, ¿cierto? Vamos a tratar de mantener siempre esa regularidad y espero que nos apoyen. ¿Ya? Hasta luego. Chao, chao.